Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Estamos con la serie que se llama Reenfocando. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama la serie? Reenfocando tu vida. Ahora sí, vamos con el Spotify. Lo podemos encontrar en nuestro canal de Spotify. Ahí están todos los episodios. La serie se llama Reenfocando tu vida. Y cada experiencia hay un episodio o un capítulo de esta serie. La serie se llama Reenfocando tu vida. Y el capítulo de hoy se llama Reenfocando tu manera de ver el dolor. El dolor es algo que nos acompaña siempre. ¿O no? El dolor nos acompaña siempre. En diferentes etapas de nuestra vida, desde pequeños empezamos a conocer el dolor. Empezamos a dialogar con él y hay ocasiones en que se queda a vivir con nosotros. Una semana, un mes, años. El dolor es así y no podemos bypassarlo, es decir, no podemos evitarlo. El dolor no se reprime, no se suprime, el dolor se enfrenta. Pero cuando vivimos situaciones dolorosas, situaciones difíciles, ¿cómo nos sentimos cuando nos encontramos cara a cara con el dolor? A todo esto, para entendernos bien, ¿qué entendemos por dolor? Sufrimiento, pérdida, angustia, pena, tristeza, un dolor profundo, ¿no? En el alma. Es cuando dices, me duele aquí, tengo un dolor acá, ¿sí? Desánimo. Nos incapacita cuando nos encontramos con el dolor necesariamente. El dolor en ocasiones inclusive paraliza. No puedo más. Estamos en noviembre. ¿Has transitado por la calle del dolor durante este año, 2023? ¡Wow! Yo al menos sí, y varias veces. Y tú dices, no, otra vez no, pase por la calle. Cuando transitas por el dolor, cuando te acuestas con angustia, despiertas con angustia. Despiertas y dices, es terrible. Y hay ocasiones en que el dolor inclusive nos daña físicamente, porque el dolor es una emoción destructiva. Entonces empiezan a ocurrir un montón de cosas en tu cuerpo, en tu biología, en tu fisiología, en todo tu cuerpo. Entonces esto es muy importante. Estamos en esta serie de reenfocar la vida. Primero dijimos, tú eres lo que piensas en el primer episodio. Luego pasamos a cómo piensa Cristo y la manera que Cristo tiene de pensar. Y desde esa perspectiva, cuando adoptamos esa manera de pensar, la vida es distinta, nos reenfoca. Y ahora un tema relevantísimo es el dolor. Entonces, reenfocando tu manera de ver el dolor. Porque tú y yo, lo más probable es que hoy estemos transitando en algún área de nuestra vida por el dolor. ¿Cómo lo reenfocamos? No podemos deshacernos de él. Pero la mirada o la jugada maestra es cómo nos reenfocamos y sacamos algo bueno del dolor. ¿Se podrá o no se podrá? ¿Qué creen ustedes? Sí se puede, absolutamente. Hay un texto en la Biblia, luego te lo muestro acá en pantalla, pero una promesa relevante, pero es ancla para este tema de lo que estamos conversando. Y dice en Romanos 8:28, dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien. Las dispone para el bien, las cosas de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Es decir, este reenfoque del dolor apunta a tu vida si eres un hijo o una hija de Dios. Porque el texto dice que para los que aman a Dios, en otras palabras, todo le ayuda para bien. Pero eso tienes que ver con las personas que aman a Dios. Si hoy día estás acá y nunca has hecho
una decisión por Cristo, es el momento ahí en tu butaca de decirle a Dios, yo quiero aceptarte en mi corazón y quiero tomar eso que está diciendo esa promesa y efectivamente quiero que el dolor por el cual estoy pasando, tú lo hagas y que esto termine para bien. Pero eso es una promesa exclusiva. ¿Para quién? Para los que aman a Dios. Y si tu condición no es esa y nunca le has dicho a Dios, Dios, ven a mi vida, entra a mi corazón, quiero que seas el Señor de mi vida, es el momento de hacerlo ahí en tu butaca mientras estamos conversando. Porque cuando tienes a Dios en tu vida, efectivamente, tu manera de ver el dolor es distinta. Hay un reenfoque. Ahora bien, cuando tú y yo amamos a Dios y vivimos circunstancias difíciles, nunca vamos a enfrentar el dolor, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Falso. El que tú y yo tengamos a Cristo en nuestra vida no significa que estamos exentos del dolor. Al contrario, no nos exime, pero sí Dios nos dice, tranquilo, yo todo lo que estás viviendo puedo hacer que redunde para bien. Es decir, cuando termines de cruzar la calle, transitar por la calle del dolor, cuando termines, va a terminar bien. Ese es el concepto. Entonces, eso nos anima, eso nos reenfoca. Está probado que las personas que cruzan por el dolor, pero hay un propósito detrás del dolor, tienen la fuerza para seguir avanzando, un dolor con propósito. Te pongo el ejemplo del libro de la madre o de la mamá cuando está en periodo de embarazo. Y es más, cuando está con todo el proceso 8 o 9 meses de contracciones y va a dar a luz. ¿Cómo es el proceso, amigas queridas? Dolorosísimo. Yo estuve con mi esposita ahí cuando nació Cari y Basti en las dos instancias, y cuando Cari, la Pati la anestesia no le tomaba. Entonces quería agarrarse a cabezazos del dolor con el muro. Le dije, Pati, tranquila. Tranquila, estoy yo. Pero cuando ustedes pasan por eso, sufren un dolor increíble. Lo logro entender, pero jamás imaginar, o sea, ni siquiera poder decir creo en sentirlo. Imposible, eso es imposible. Solo ustedes lo pueden experienciar. Pero cuando nace tu hijo o tu hija, ¿qué ocurre? Ese es un dolor con propósito. Y cuando tienes un embarazo, por eso es que este ejemplo es muy bueno, porque cuando tienes un embarazo igual difícil y tienes que estar 5 o 6 meses en cama con tu bebé ahí, ¿qué piensas? ¿En qué piensas? Vale la pena, ya van a pasar, ya van a llegar los 9 meses, ya va a llegar el momento. En el fondo hay un dolor con propósito, y cuando hay un dolor con propósito es más llevadero, ¿sí? La vida tiene sentido y hay un propósito de vida cuando tenemos a Dios en nuestras vidas. Hay un propósito por el cual tú y yo tenemos que pasar por donde tenemos que pasar. Quiero invitarte y quiero pedirte que reenfoquemos y que reenfoques la experiencia por la que estás pasando. El dolor no es agradable, el dolor es dolor. El dolor es una experiencia que afecta, que ahoga, que daña, que no solamente te afecta a ti, sino que también afecta a tu entorno. Pero cuando nos reenfocamos en Dios, aprendemos a reenfocar el dolor de una manera distinta. Nuestra vida tiene propósito, tu vida tiene propósito. ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? Dios te hizo para que le ames, y eso se llama adoración. Dios te hizo para tener comunión, y eso se llama tener amistad, compañerismo. Dios te hizo para que crecieras conociendo a Dios, y eso se llama discipulado. Dios te hizo para que sirvas a otros con lo que Él te ha dado, y eso es servicio. Y Dios te hizo con una misión. ¿Y sabes cuál es esa misión? Anda y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho contigo. Entonces, cuando nuestra vida tiene propósito, el pasar por el dolor tiene sentido y propósito. ¿Sí? Bien, vamos con nuestra siguiente imagen. Hoy veremos entonces 5 formas de usar el dolor para... ¿Se dan cuenta lo relevante que es esto?
Vamos a ver 5 formas de usar el dolor para el bien de nuestras vidas. El momento que estás viviendo, no quiero pedirte que lo anules, que lo niegues, que lo reprimas, que lo suprimas y que digas, no, el dolor no existe, no está. Se fue en el nombre de Jesús. El dolor está. Sí, estoy de acuerdo con que oramos y todo, pero el dolor nos acompaña. ¿Por qué no tomas el dolor, lo que está ocasionando el dolor, y lo reenfocas de tal manera que Dios nos va a hablar de 5 maneras de usar esa área dolorosa con un beneficio, con un cuento, con un final feliz al terminar esta experiencia? ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Muy bien. Denme un minuto. Entonces, ¿qué tenemos acá? 5 formas de usar el dolor para el bien en nuestras vidas. Vamos con la primera entonces. Usa tu dolor para acercarte y confiar más en Dios. Usa tu dolor para acercarte y confiar más en Dios. Cuando tú y yo pasamos un momento de dolor, necesariamente estamos más cerca de Dios. Cuando hay un temblor y tu vecina no es cristiana, o tu vecino, dime qué es lo que hace. Hartas cosas, ¿no? Pero por lo general, la gente cuando hay un terremoto, hablemos de terremoto en nuestro contexto de Chile, que es más común, hay un temblor, dice, Dios, en un año o entre el último terremoto y este nunca pronunció la palabra Dios, pero hay un terremoto, un temblor fuerte, ¿y qué dice? Dios mío, Dios. Automáticamente la gente en el dolor conecta con Dios. Tengo una experiencia media traumática, terremoto, el 85 fue, en aquel terremoto, y yo estaba acá en Santiago, y estaba en la casa de mi hermana, ellos estudiaban acá hace mucho rato, y viene el terremoto y mi hermana y mi hermano íbamos a la catedral JBH que está en la Alameda, ellos vivían ahí cerca. Entonces la reunión era como a las 6 de la tarde, ese terremoto fue en la tarde. Y yo, triste pecador, no quise ir a la reunión. Miren lo que me pasó, una experiencia que nunca se me olvidó. Y me quedé viendo una película, cómo el dolor fija eventos en nuestra mente. Y yo me acuerdo el nombre de la película. Se llamaba Los Tigres Negros. ¿En serio? Era de Comando, una onda así muy loca. Y yo le dije a mi hermana, no quiero ir, me quiero quedar viendo esta película. A todo esto, yo en ese momento era chico, cabro chico PlayStation, entonces allá en Talca no era opción para mí no ir a la iglesia un domingo. Eso es pecado capital, hermano. Mi padre, y yo ni le podía decir, no voy a irme acá haciendo una película, olvídate. Me la saca así, pero en 2 tiempos. ¿Sí? Entonces acá llegar a Santiago era increíble, que podía decir, me voy a quedar viendo una peli. Entonces la sensación de no estar en una iglesia a las 6 de la tarde un domingo era fantástica. Debo ser honesto, ¿no? Y en ese momento que estoy viendo a los Tigres Negros, se empieza a mover todo. Y yo solo en la casa, salgo al pasaje y aparece una vecina, y ese es el ejemplo que les quiero dar. Ni en mi vida la conocía, y se me acerca y dice, mijito, Dios mío, y me agarra mi mano y se la pone aquí. Yo no sé qué me afectaba más, si lo que estaba pasando o que me pusiera su mano aquí. Me toma la mano, cabro chico, un adolescente, y me dice, mijito, Dios mío, y yo suéltame la mano. Y mientras todo se movía, compadre. Bueno. Pero en el momento del dolor, necesariamente la gente se acerca a Dios. Entonces quiero que ocupemos nuestro dolor para acercarnos. No sigas y no te quejes. Reenfoquémoslo. No digas, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué de nuevo esto? No. Haz un stop en tu mente. Haz una higiene mental.
tomando la palabra de Dios y decir, ok, primero, la primera forma, voy a usar el dolor para acercarme a Dios, para acercarme y confiar más en Dios, porque cuando tú y yo estamos pasando momentos complejos y difíciles, necesariamente algo ocurre en nuestra mente, o como le llama la Biblia también, en nuestro corazón, que nos hacemos más sensibles a buscar de Dios. Tienes amigos o amigas que quizás no son cristianos y cuando están pasando por un diagnóstico adverso, una situación, una crisis económica, una crisis familiar o cualquier cosa y saben que tú eres cristiana o que eres cristiano, ¿qué es lo que hacen? Oye, tú que eres cristiano, ¿podías orar? Tú que estás más cerca de Dios, ¿podías orar por esto? ¿Le ha pasado eso, no? Montones de veces. Y cuando más chico, yo me acuerdo que en esas poblaciones donde todos los vecinos se conocían y se sabían que eras cristiano, ¿qué hacían los vecinos con los viejos? Vecino, ¿usted puede orar? ¿Puede venir a orar por la abuelita, por el abuelito, por el niño, por la niña? Mi papá y mi mamá en una ocasión fueron a orar, no sé, tiene ese testimonio, pero luego esa gente no iba nunca más a la iglesia. ¿Sí o no? El dolor nos acerca más a Dios, entonces usa el dolor para acercarte y confiar más en Dios. ¿Te parece si hacemos un cambio? Nos cambiamos de la vía queja a la vía agradecimiento por lo que estamos viviendo. Pero ¿cómo me estás pidiendo que agradezca por lo que estoy viviendo? Es que cuando tú y yo tenemos a Dios en el corazón, independiente de lo que vivamos, podemos decir, Dios, gracias, yo sé que tienes el control y que esto va a redundar para bien, porque tu palabra en Romanos 8:28 dice que todo lo que me ocurra lo puedes trastornar o modificar para que termine bien. Inicia mal, no importa, pero va a terminar bien sí o sí. Sí o sí. Entonces quiero pedirte que te cambies de chip, que cambies de pensamiento. Y aún en medio del dolor puedas decir, decido acercarme y confiar en ti. Y cuando hacemos esto, efectivamente empezamos a reenfocar el dolor y el dolor empieza a producir beneficio para nuestra vida. Atención con esto, en 2 Corintios 1:8-10 nos vamos a centrar mucho en las experiencias de Pablo. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró. Pablo vivió circunstancias muy complejas, muy difíciles, pero eso le ayudó, como dice ahí, a no confiar en nosotros mismos. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Cuando llega una situación compleja, cuando tú y yo transitamos por el dolor, se nos acaban los argumentos, se nos acaban nuestras habilidades, se nos acaban nuestras competencias. Cuando viene una crisis del apellido que sea, necesariamente nos deja desnudos e incompetentes. Pero es en la incompetencia donde entra la competencia de Dios. Pero muchas veces tú y yo tenemos que pasar por esto, porque si no, nuestra vida sigue siendo a mi manera. Frank Sinatra. Alguien dijo, no alguien dijo, ese Luis dijo en un momento la siguiente frase: Dios nos susurra cuando todo va bien, pero nos grita en el dolor. Es que en el dolor aprendemos a escuchar, pareciera más audible la voz de Dios, pero es que Dios no ha cambiado de canal. El tema es que yo hago el cambio de canal porque el dolor sensibiliza mi mente, mis emociones, mi oído, y me hacen necesariamente mirar a un Dios tan grande que me puede solucionar el conflicto o la circunstancia por la cual estoy pasando. Usemos el dolor, eso es reenfoque. Usemos el dolor para acercarnos más y aprender a confiar en Dios. En 2 Corintios dice, ahora me alegro no por la tristeza que les causó, sino porque esa tristeza les hizo volverse a Dios. Hay situaciones complejas y difíciles que cambian el curso de nuestra vida. Te invito
invito a que reenfoques la experiencia dolorosa por la cual estás pasando. ¿Qué tal si ahí en tu butaca, pensando absolutamente y muy consciente por lo que estás viviendo en esa área de tu vida, le dices: Dios, que en este momento doloroso ayúdame a acercarme más a ti y a confiar más en ti? Cuando hagas eso, el dolor va a empezar a tener otro sabor y la vida va a empezar a cambiar. Ese es el reenfoque del dolor. Cuando usamos el dolor para acercarnos y a confiar en Dios, ocurre que te transformas en una persona que adora. Es decir, reconoce quién es Dios. ¿Por qué? Porque te acercas y confías. Hasta aquí, ¿qué te parece si usamos esta primera forma la primera forma que conversamos? ¿Qué te parece si la usamos para empezar a trabajar desde ya en el dolor? Lo que hacemos en Raíz siempre es conversar temas de manera tal que lo que conversemos lo podamos aplicar ahora, ya. Si no, no sirve. Y el dolor es transversal a todos, a todo rango etario. Tengo una persona cercana que el sábado en la mañana me llega un audio estremecedor de una mamá y llorando me dice que está en la clínica Santa María en urgencias con su hijo de 2 años y le encontraron diabetes tipo 1, que es cuando su páncreas no genera insulina, en un chico de 2 años, en un chiquitito. Y lo iban a dejar hospitalizado, internado. Lloraba de una manera increíble y pedía oración y me decía: yo sé que solo Dios puede hacer un milagro en mi hijo. Tiene 2 años. Haz que el momento doloroso por el cual estés pasando te acerque a Dios y potencie tu confianza en Dios. La primera manera de usar el dolor, entonces, ¿cuál es? Usa el dolor para... ¿Puede leer conmigo para no sentirme solo, amigos? Gracias. Entonces, ¿qué dice? 1, 2 y 3. Acercarte y confiar más en Dios. Hay ocasiones en que el dolor provoca 2 cosas: alejarme de Dios. Hay ocasiones en que vives situaciones complicadas y difíciles y como que te retrotraes y dices: no, Dios, no, nada, y vives solo. Lo peor que puedes hacer. Y la otra conducta es acercarte y aferrarte más a Dios. Te aseguro que la segunda opción es la mejor. Es no soltarte de Dios, asirlo, tomarlo, aprehenderlo. No te suelto. Enséñame a confiar y enséñame a estar cerca de ti en estos momentos de dolor. Cuando llores en la noche o cuando estés pegado al techo con insomnio, de conciliación del sueño y no puedas dormir por ese dolor, dile: acércame a ti, quiero confiar más en ti. Reenfocando tu manera de ver el dolor. Veamos la segunda manera en la que vamos a usar nuestro dolor, y es la siguiente. Usa tu dolor para acercarte a otros en comunidad. Que el dolor no te aísle, sino que el dolor te acerque a otros. Que el dolor nos permita acercarnos a otros. Si tú lo permites y eres sincero sobre lo que te está causando dolor, profundizas y maduras tu amor, tus relaciones, tu sentido de comunidad. Mira lo que dice acá abajo: si tú le permites y si eres sincero sobre lo que te está causando dolor, profundizas y maduras tu amor, tus relaciones, tu sentido de comunidad. Eso apunta al otro propósito de nuestras vidas, la comunión. Acércate a un otro. Por eso para nosotros es tan importante los grupos pequeños, porque los grupos pequeños apuntan a la comunión, a estar juntos, a estar cerca, a establecer relaciones profundas que nos puedan acompañar en los momentos complicados y difíciles. Usa tu dolor para acercarte a otros en comunidad.
En Gálatas 6:2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Qué pasa si en medio del dolor acudes a otro y te acercas a otro? Si permites abrirte, decir, ¿sabes qué? ¿Y por qué tiene que ver con abrir la mente y el corazón? Porque cuando hay dolor, también puede haber orgullo. De no querer contar. No te digo que lo publiques en tus redes sociales, por favor no lo hagas. Porque creo que ese momento, esa realidad de tu vida no es para eso. Pero sí puedes tener a alguien. Sí puedes tener un par de amigos. Sí puede estar tu grupo pequeño donde le dices un día miércoles, chicos, necesito contarles esto. Hoy día no me siento bien. Hoy día no tengo ganas de orar. No tengo ganas de buscar de Dios. ¿Por qué no me ayudan? Permite que tu dolor te conecte con otros, te acerque a otros. Entre más profundo sea el dolor que alguien sienta, entre paréntesis, entre más dolor alguien sienta, menos son las palabras que tú y yo debemos emplear. Eso es lo que se llama el ministerio o el servicio de la presencia, es decir, simplemente estar. Pero no, lo quiero llamar, no sé qué decir, mira lo que está pasando. Es que no tienes que decir nada. Simplemente tienes que estar. Estar. ¿Hay alguien que sabe que está pasando por un momento complejo? Y por otro lado, si tú estás pasando por un momento complejo y difícil, conecta con otros. Genera comunión. Usa tu dolor para acercarte a otros en la comunidad. Pero si tú te vas a acercar a alguien que está en dolor, no te preocupes con llenar espacios, con hablar tanto. Porque esa persona no lo necesita. Cuando la persona pasa por un dolor profundo, necesita que tú estés en silencio y le acompañes. Y no que le hagas ver que todo va a pasar rápido y que le pintas la vida bella. Es mejor acompañar a las personas, estar ahí, pero estar en silencio. ¿Qué sientas? ¿Qué señal le puedes dar a alguien que está pasando un momento complejo y difícil de que tú estás ahí? Si tú pasas un momento complejo, ¿a quién recurrirías? Sí, me vas a decir a Dios y qué fantástico. Pero acá, ¿a qué persona vas a recurrir en un momento del dolor? ¿Tienes esa persona? ¿Tienes esa persona que si tú sabes que estás pasando un momento crítico le mandarás un WhatsApp y le dirás, ¿sabes qué? Estoy mal. La comunidad es abierta, es sincera. Tú tienes a esa persona a la cual acudir. Y segundo, ¿alguien puede acudir a ti en un momento de dolor? Tú te puedes transformar en una persona que puede estar como un sostén, un báculo, una columna para apoyar a otro. ¿Alguien se puede apoyar en ti? La comunidad y la comunión tiene que ver con que yo cuento con otra persona para que me ayude, pero también yo puedo estar ahí para otra persona. Esa es la comunión. Dos formas de usar el dolor y de reenfocar el dolor en nuestras vidas. Primero, usar el dolor me va a permitir en este reenfoque acercarme y confiar más en Dios. La segunda forma de usar el dolor es de que me va a permitir construir comunión, estar más cerca de las personas, acompañarnos en el dolor. Los momentos críticos y difíciles del dolor nunca se olvidan, quedan grabados en la mente y en el alma, pero junto con esos dolores quedan grabadas las personas que estuvieron ahí en ese dolor. Pasará el tiempo, te acordarás de lo que viviste y dirás, me acuerdo cuando pasé por esto, y inmediatamente te acordarás de quien te acompañó, de quien estuvo contigo. ¿Alguien puede recurrir a ti? ¿Y tú sabes ya a quién puedes recurrir en un momento de dolor? Eso se llama comunión.
¿Qué te parece? Hasta aquí. ¿Me explico? ¿Nos sirve? Veamos la tercera forma de cómo podemos reenfocar el dolor en nuestras vidas. Mira qué lindo esto. Usa tu dolor para crecer y ser más como. Y eso apunta al discipulado. Cuando reenfocamos el dolor, aprendemos a crecer y a ser más como Jesús. ¿Sabes qué? No cambiamos cuando vemos la luz, cambiamos al sentir el calor. No cambias cuando ves la luz. Nos movemos cuando sentimos el calor. El dolor, cuando pase por tu vida, nunca te va a dejar en el mismo lugar de donde te encontró. Porque efectivamente el dolor modifica la perspectiva de la vida. Hay gente que dice, cuando estuve a punto de morir, me di cuenta del valor de la vida. Y su vida desde ahí en adelante cambió. Hay gente que vive situaciones límite y dice, estuve a punto de morir. Y luego sigue viviendo de la misma manera. ¿Cierto? Pero es virtuoso cuando efectivamente el dolor nos modifica y hace un cambio para bien en nuestras vidas. Usa tu dolor para crecer y ser más como Cristo. En Proverbios 20:30 dice, en ocasiones se necesita una experiencia dolorosa para hacernos rectificar el camino. ¿Qué les parece ese proverbio que está en una paráfrasis? En otras palabras, diciendo lo mismo. ¿Qué les parece eso? ¿Tiene sentido, no? Bueno, el que esté por ahí diga, sí, ok, sí, me hace sentido, amén, no sé, como quieran, pues chiquillo. En ocasiones se necesita una experiencia dolorosa para hacernos rectificar el camino, pero la pregunta es esta: ¿por qué tenemos que pasar experiencias dolorosas para cambiar el rumbo? ¿Por qué nos tiene que pasar para decir, ahora sí que sí, ahora cambio? ¡Ay! ¿Por qué ocurre eso con nosotros? Somos porfiados, duros de cabeza, como dijo la Mari ahí. ¿Por qué más, chicos? Somos desobedientes. Nosotros en el rol de padres somos, tienes que hacer esto, esto y esto. Y nos gusta ser papá. ¿Ah? La posición de poder del papá es entretenida porque como que siempre da órdenes, dirige o corrige o está direccionando la vida de los hijos. ¿O no? Pero te olvidas que tú también eres hijo. Somos hijos de nuestro Señor. Somos hijos de nuestro Dios. Y cuando Dios nos da esas directrices a nosotros, ¿por qué no ponemos atención? Cuando tu hijo te obedece, ¿cómo te sientes? Cuando tu hijo te desobedece, ¿cómo te sientes? ¿Es rico cuando nuestros hijos no nos obedecen? No, ¿cómo te sientes? De nuevo. Mal. A nuestros niños les decíamos las cosas, hay que decirlas una sola vez. La obediencia tardía es desobediencia. La obediencia tardía es desobediencia. Entonces, hay experiencias dolorosas que nos hacen rectificar el camino, que lo que estás viviendo hoy efectivamente modifique tu camino, modifique tu manera de pensar y tu manera de ver la vida. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo de Dios, hablando de Cristo, Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Cristo aprendió obediencia por todo lo que le tocó vivir y enfrentar. Eso es Cristo, ¿no? El máximo, el ideal ser. Si Cristo lo vivió, ¿qué te hace pensar que nosotros no lo vamos a vivir? Usa tu dolor para crecer y ser más como Jesús. El dolor nos acerca a Cristo. Y el dolor necesariamente nos va a llevar a parecernos a Cristo. En una ocasión les conté este cuento del anciano orfebre especialista en trabajar con el oro y el nieto mirándole. Y él veía al anciano, al abuelo, cómo tomaba el oro, lo ponía al fuego y esperaba horas y horas a que ese oro se derritiera. Y el niño le pregunta en la inocencia profunda y simpleza del niño y le dice, abuelo, ¿hasta cuándo vas a tener el oro en el fuego?
Y el sabio anciano le dijo, yo voy a tener el oro en el fuego hasta que mi rostro se refleje en él. Cuando mi rostro se refleje en el oro, es tiempo de sacarlo del fuego. No vamos a mostrar el rostro de Cristo. No vamos a mostrar a otros a Cristo hasta que no terminemos de ser tratados por Él. No reniegues del dolor. No reniegues de lo que estás pasando en cualquier área de tu vida. Quizás a través de esa manera Dios o Cristo está esculpiendo su rostro en tu vida. Quiero que pongas el énfasis no en lo que te produce, sino en lo que puede llegar a ser este momento difícil que estás viviendo. En tu economía, en tus finanzas, en tus relaciones de familia, matrimonio, pareja, salud, en tu realidad laboral, en tu realidad relacional. Es el dolor el que nos va a llevar a acercarnos a Cristo y a parecernos más a Él. Modifica nuestra mente, modifica nuestra conducta. El dolor nos lleva a crecer y ser más como Cristo. Y eso es el discipulado. El discipulado no es una clase. El discipulado no es un libro. El discipulado no es un estudio. El discipulado es la vida del día a día viviéndola al estilo de Jesús. Eso es el discipulado. Y nuestra vida es del día a día. Dios va conformando, va trabajando en nosotros con sus manos, como usa esa figura del orfebre que trabaja en el barro. Nos va modelando conforme a su propósito y a su voluntad. Muy bien, no cambiamos cuando vemos la luz, cambiamos al sentir el calor. Veamos el cuarto uso que tenemos. Ahí, no, vuelve atrás nomás, son unos textos, dale, vuelve atrás, ahí está. Miren al respecto, gracias Jenny, al respecto de Pablo. Y puse este texto porque nos cuenta el currículum de Pablo y de lo que vive. En 2 Corintios 11, 23, 28 dice, Pablo escribe la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Podríamos decir que este es un tipo que está exento del dolor, pero miren lo que vive y él lo relata muy bien. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. ¿Qué dice luego? 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo de ir y venir de un sitio a otro, en peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo. Deja de joder. ¿Cómo se llama la canción? Huele a peligro. Oye, peligro a manos de los no judíos. Dice, peligro de parte de los falsos hermanos. ¿Existen los falsos hermanos? En ocasiones abundan. Tú dices, no te puedo creer. Sí, créelo. Fue. He pasado muchos trabajos y fatiga. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayuna. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por toda la iglesia. Y tú dices que tuviste un mal día. Y tú te quejáis por todo. Mira por todo lo que pasa, Pablo. Pero este es el mismo Señor que en un momento al terminar sus días dice, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona que me dará el Rey juez justo en algún día. Sigo adelante, además estoy terminando la carrera. El mismo tipo. Loco, entonces la pregunta es, Pablo, ¿cómo lo haces? Dame el dato. Eso, en otras palabras, se llama resiliencia. Que te paras y sigues adelante y te vuelves a caer y te vuelves a parar. Usa el dolor para ser más como Cristo. Entonces Pablo, y el secreto de su resiliencia en 2 Corintios 4:16 dice, por eso,
Bien, aparte de estas bellas mujeres que están aquí, que lo dijeron muy bien, vencidas, el resto de la sala se puede sumar, amigos, por favor, al son de 3, 1, 2 y 3. Por eso, nunca nos damos por vencidos. En tu dolor, en lo que estás viviendo, en otras palabras, nunca te des por vencido. Nunca te des por vencida. Sigue avanzando. Resignifica el dolor. Toma el dolor que estás viviendo, póntelo al hombro y dile, tú me sigues. Usamos el dolor de una manera diferente. Esa es la virtud de ser hijo de Dios. Ese es el plus diferente. ¿Me siguen o no? Si ser cristiano no es venir y reunirse, la vida es bacanísimo adorar juntos. Pero el cristianismo es para vivirlo en el día a día. Entonces Cristo le da ese torque, esa mirada diferente a la vida, ese paradigma distinto, porque sabe que vamos a vivir momentos de dificultad y de dolor. Cristo lo vivió en el Getsemaní, dijo, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces Pablo dijo, por eso nunca nos damos por vencidos. Mira todo lo que vivió ahí arriba. Si tú y yo viviéramos una de esas allá arriba, diríamos, ¿y dónde está Dios? No me dejó de nuevo, no me escucha. Somos frágiles. El dolor cuando nos pega muchas veces nos rompe. Segunda de Corintios, aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, ¿qué dice? Por dentro nos vamos renovando cada vez más. Pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos. Ahí, stop. Cachen, palabra de día domingo, ¿no? ¿Se dieron cuenta en lo que vivió ahí arriba? Ya, y ahora acá abajo, este señor, como reenfoca el dolor, dice, pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos, me estáis bromeando. Estos pequeños sufrimientos producen una gloria eterna más grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que fijamos la mirada en lo que todavía no vemos. Porque lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve no cesará jamás. ¿Dónde tiene el foco puesto Pablo? ¿En todo lo que vivió y todo lo que le pasó? No, tiene el foco puesto en la eternidad en Cristo. No te olvides que este viejo subió al cielo, al tercer cielo, y el compadre la hizo. Entonces cuando el compadre está arriba, cuando veo este texto, el loco está pensando en lo que vio y dice, esta es una banana haber naufragado un día. No me quedó a espalda. El látigo romano tenía garfios con la intención de romper la espalda. El soldado romano es especialista en tortura. Entonces cuando todas las veces que lo azotaron, yo creo que su espalda... Pero él dice... es un sufrimiento pasajero. Ahora quiero que enfoques tu dolor y ponlo en la perspectiva de la eternidad con Cristo. Es pasajero. Es pasajero. Alégrate, va a pasar. Va a pasar, dame un aplauso grande. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir. Y vas a llegar a decir lo mismo que dijo Pablo. Por eso nunca me doy por vencido. ¡Ya! ¿Ya no? Nunca me doy por vencido. Vamos, de nuevo. Toma ese dolor, póntelo a la espalda y tú le dices, tú me sigues. Porque o si no, el dolor te moldea y te apaga. Cuando el dolor te dice, tú me sigues, te asfixias y desapareces. Y entras en cuadros depresivos profundos. Esa es la garantía de tener a Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo me va a levantar. ¡Y qué hermoso! Te encuentras con un tipo destruido, lo deja su señora y perdió todo. Pero ¿qué le hace decir yo sé? Yo sé, es importante lo que tienes acá adentro en medio de tus dos orejas, que es tu cerebro. Ocupémoslo pues. Yo sé que mi Redentor vive
y de aquí me va a levantar. Entonces miren el match ahí, el paralelo entre todo lo que vive, pero como lo mira. Entonces, ¿cuál es el concepto? No es lo que vives, es cómo lo miras. No es la que estás pasando, es cómo lo estás enfocando. ¿Se acuerdan de los lentes poto de botella? Bonitos, ¿no? Enfoca bien. Por favor, quiero que enfoques bien tu vida. En otras palabras, Dios en esta experiencia te está diciendo, el dolor por el que estás pasando te va a llevar a estar más cerca mío. No te quejes, acércate, te estoy esperando. Porque cuando pases por esto serás otra, serás otro. Porque el dolor nunca te va a dejar donde te encontró. Nunca. Increíble. Muy bien. Terminamos. Vamos con lo último. No, me quedan 2. My God. Eran 5. Usa el dolor para ser más sensible en servir a otros. Usa tu dolor para ser más sensible a servir a otros. Tu mayor ministerio, servicio, surgirá de tu más profundo dolor. Llegará el momento en que pasaste por ese dolor y te encontrarás con otra persona que lo está viviendo y ahí conectarás con este servicio. ¿Y sabes lo que le vas a decir? Yo lo viví. Yo te ayudo. Yo pasé por eso. Yo pasé por una crisis financiera. Yo quebré. Yo sé cómo pararse. Yo pasé por una crisis matrimonial. Yo te ayudo. Yo pasé por un duelo, por una pérdida. Sé lo que se siente. Te acompaño. Mi hijo tuvo cáncer, mi hija tuvo cáncer. Yo te puedo ayudar. Usa el dolor para ser más sensible en servir a otros. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a quién. Entonces no te olvides, Dios te consuela, pero ¿para qué? Para consolar a otros. Usa tu dolor para servir a otros. Este es el ciclo del dolor, el cierre. Porque cuando tú de lo que viviste ayudas a otros, porque cerraste tu ciclo. Lo que era dolor para ti ahora no es dolor y es enseñanza para otro. Entonces tú dices, yo lo viví, tú no tienes que vivirlo, yo te acompaño. Tú eres especialista en los dolores que has vivido. Entonces anda y busca a alguien que vivió lo mismo que tú y acompáñala y acompáñalo. Y dile, yo te ayudo. Eso es servicio. Y la última forma de usar el dolor es la siguiente. Usa el dolor para hacer testimonio al mundo, que es el evangelismo. Me encantó esta imagen. Mira las manos como está dibujado el mapa. ¿Lo ven, no? Usa el dolor para hacer testimonio al mundo. Filipenses 1:2. Pablo está en la cárcel. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido ¿para qué? Para difundir la buena noticia. Pablo está preso en cárcel. Hasta la familia de Nerón aprende a conocer a Dios. Más de 4.000 guardias lo conocen. En el fondo, toda la gente que le rodea se da cuenta que el dolor sirvió para llevar a Cristo al Imperio Romano. ¿En qué vas a usar tu dolor? ¿Por qué no muestras tu dolor? ¿Por qué no le muestras a otro? Pero atención con esto. Hoy día la sociedad busca presentarse perfecto, próspero, completo y dichoso. Pero eso no atrae a la gente. Lo que atrae a la gente es cuando estás en crisis, el cómo sales de la crisis. Eso atrae a la gente. Sé un testimonio en tu dolor y muéstrales a otros que aún en tu dolor puedes sonreír. Porque la sociedad espera es que llores. ¿Hay momentos de tristeza? Sí los hay y lloraremos en esos momentos. Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aún en el dolor, me hace sonreír y me hace tener esperanza. Y esa sonrisa y esa esperanza es el testimonio que otros necesitan ver a Cristo en ti. ¿Qué te parece? Usa el dolor. Ahí, quédate ahí muy bien. Que nunca te decide. ¿Cómo es? Usa el dolor para ser más sensible. Usa el dolor entonces para hacer testimonio al mundo. Muy bien. Y ahí tenemos el cierre de la sesión de hoy.
Volvemos a conectar el 3, volvemos a conectar el 10. Pero la serie la estamos enfocando hasta acá, dado que el 3 y el 10 hablaremos de la importancia de la Navidad. Atención con esto, enfoca tu manera de ver el dolor. Usa el dolor para... 2. Usa tu dolor para acercarte a otros en... 3. Usa tu dolor para crecer y ser más como... 4. Usa tu dolor para ser más... Y... Final. Usa tu dolor para ser testimonio al mundo. ¿Qué te parece? Atención, espérenme. Si damos un gran aplauso de agradecimiento a Dios por el dolor que estamos pasando. Gracias, Señor, por este dolor que estoy viviendo. Sé que me va a llevar a estar más cerca tuyo. Sé que me va a llevar a conocerte mejor. Sé que me va a hacer madurar. Sé que me va a ayudar a crecer. Sé que me va a ayudar a servir a otros. Sé que seré testimonio para cientos y para miles. Gracias por el dolor que estoy viviendo. ¡Yes! Ponte de pie y mantén ese aplauso acá arriba bien fuerte. Acá arriba, aplaude conmigo. Y honramos el nombre del Señor. Reenfoca tu manera de ver el dolor. Oramos. Y ahora ayúdenme y pon tu mano en alto. Aquí están nuestras manos, nuestra vida, nuestra realidad. En un acto de fe, simplemente gracias por el dolor que me llevará a acercarme más a ti. Pero con mis manos en alto te necesito. Y ayúdame. Y con tus manos en alto, manténla ahí solo un par de minutos más. Si hay alguien que nunca ha hecho una oración de fe, con tus manos en alto ahí en tu butaca, dile: Dios, yo te acepto en mi corazón y te necesito. Ven a mi vida, ven a mi corazón y enséñame a reenfocar la experiencia del dolor y dame tu salvación. Con esa simple oración haces de Dios tu Padre y pasas a ser un hijo, una hija. Señor, oramos porque tu palabra es tan bendita que nos enseña hoy día, domingo, a saber resignificar y reenfocar el dolor de mi vida. Ya no más queja, sino que llenaré mi boca de esperanza y de convicción de que este dolor tú lo usarás para bien. Gracias, Señor. Para los que te amamos, todo nos ayuda para bien. Te agradecemos por tanto en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice ¡ah! Y un aplauso fuerte, amigos. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.